Juan capítulo 4, a partir del versículo 43. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien, normalmente hay distintas formas de exponer la palabra, de predicar, ¿verdad? Y yo soy de los que, lejos de repetir quizás la idea central, trato de exponer el texto para que seáis vosotros los que en base a la realidad expuesta lleguéis a la conclusión, la cual tiene que ser la idea central, ¿de acuerdo? Son dos formas distintas de hacerlo. No obstante, hoy vi la necesidad de hacerlo distinto a lo que normalmente lo hago. Hoy os voy a revelar la idea central ya de entrada y luego vamos a tratar de comprender el por qué llegamos a esta conclusión. En todo momento pensar en esta idea central, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ello. En el caso que nos ocupa, la idea central de nuestro texto coincide completamente con la idea central de todo el Evangelio de Juan. Esto es Juan presentando a Jesús como el verdadero Hijo de Jesús, a Cristo como el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Este es el tema central. ¿Quién es Jesús? Esta es la cuestión. Recordemos que Cristo significa Mesías, o sea, el enviado, o sea, el tan esperado Salvador del pueblo escogido. ¿Ok? O sea, el gran tema de Juan es entonces Jesús es el gran Salvador enviado, aquel que estábamos esperando. Este es el Hijo de Dios, ha llegado. ¿Okay? Afirma MacArthur lo siguiente al respecto. Dice que el mensaje del Evangelio se encuentra resumido en el capítulo 20, versículo 31, cuando dice, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Punto. Claro y conciso. Y bien, para poder entender mejor debemos de tomar contextualizar un poco. Y el texto nos lo pone fácil en este caso, ¿no? Pues dice que tras 2 días fue a Galilea. ¿Desde dónde va a Galilea? Vais a tener que hacer un poco un mapa mental, ¿ok? Desde Samaria, concretamente va desde Sicar, ¿de acuerdo? Bien, recordemos que Jesús era de Galilea, concretamente de Nazaret, ¿verdad? Por eso le llamamos Jesús de Nazaret, ¿de acuerdo? Allí es donde él se crió y donde pasó la mayor parte de su tiempo, ¿verdad? Entonces Jesús está regresando a casa, está regresando a su tierra. Es interesante que previo a este regreso Jesús ministra a los samaritanos. Esto es al pueblo gentil. Los samaritanos son gentiles, especialmente un pueblo especialmente, o sea, para los niños, el pueblo gentil es aquel pueblo que no era el pueblo judío. O sea, Dios escogió un pueblo que era el pueblo judío y el resto eran gentiles y eran como inmundos, ¿no? Para el pueblo judío como que no les hacían mucho caso, lo rechazaban. Pero entre todos estaban los samaritanos, que además de ser los gentiles, además eran lo más mal de lo peor. Eran muy mal vistos. Entonces eran despreciados por el pueblo judío. No obstante, es un pueblo que curiosamente está dispuesto a escuchar y a ser transformado. Y son muchísimos los que llegan a creer. Lo sabemos por el relato previo a nuestro texto. Muchos se convierten, muchos de estos. Ahí vemos la gracia del Señor, cómo no hace diferencias entre el judío y el no judío, ¿verdad? Y bien, ahora llega el momento de regresar a casa donde las cosas pues no serían tan dulces.
Pues como afirma el texto, Jesús mismo dio testimonio de que no iba a ser fácil, porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esto dice el texto. O sea, ya nos está preparando el terreno para que comprendamos que esto va a ser complicado, que vamos a territorio hostil. ¿Okay? Hasta Natanael, el cual estuvo esperando tanto tiempo para ver al Salvador, cuando se enteró que este era de Nazaret, dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Curiosamente, ¿no? Entonces, ¿por qué iría Jesús a una tierra en la que sabía que su audiencia sería tan difícil, tan contraria? Aquella es la tierra en la que más rechazo hallaría. Él sabía esto. ¿Sería que quizás era un nacionalista nazareno? Igual era un indepe nazareno. No, creo que realmente podemos ver cierta gracia, mucha gracia en este hecho. Porque si Jesús no tenía apego a esta tierra, porque él bien sabía del reino al que pertenecía, el reino de los cielos, se estaba negando el privilegio de estar con aquellos que le hacían más feliz, ¿verdad? Con mensajes positivos. Siempre nos agrada escuchar cosas positivas de nosotros, ¿no? O por lo menos que no le perjudicaran, pero él estaba dispuesto. Dice Kesnel, este es un ejemplo de abnegación completamente fuera de lo común, abandonar a aquellos que nos respetan y aplauden para ir a predicar, entre otros, a los que tenemos motivos para esperar un trato completamente opuesto, adverso, ¿verdad? Bueno, sí, pues, a pesar de saberse muy querido, va seguramente movido por misericordia, por la misericordia que les tiene a aquellos que le rechazan, por quién es Él. Y claro, ya Jesús venía de Jerusalén, y allí ya habría hecho algunos milagros, ¿verdad? Afirma el texto que algunos de ellos habrían estado en las bodas de Canaán, y verían el milagro de la conversión del agua en vino. Muchos vieron esto en las fiestas de Canaán. Así que parece que los judíos galileos, lejos de rechazar de entrada a Jesús, parece que le reciben. Que no es que le abrieran las puertas de su casa y ni que un alcalde saliera y le diera la llave de la ciudad, ni que le hicieran demasiadas fiestas. Es más bien como que le toleran. ¿Ok? Bien, ahora estamos un poco ubicados en la escena. Voy a seccionar esta predicación en 3 puntos, que son las 3 formas en las que podemos tener en nuestras vidas a Jesús. 3 conceptos diferentes. Todos los que estáis aquí estáis dentro de uno de estos 3 puntos. Con ello espero que nos ayude pues, a ver dónde estamos y para llegar luego al gran tema, ¿no? Vamos a hablar de Jesús como amenaza, vamos a hablar de Jesús como proveedor y vamos a hablar de Jesús como Rey y Señor. ¿Okay? Estas son las 3 formas en las que podemos tener a Jesús en nuestra vida. Empecemos entonces por el principio. Jesús como amenaza. Bueno, precisamente comentaba unas semanas en el texto de Apocalipsis, del capítulo 11, no sé si recordáis, que estaba pensando en este Jesús, ¿no? Pensé que Jesús en definitiva fue un hombre tremendamente bueno. No hay nadie en el mundo que pueda decir nada mal. O sea, aunque no seas cristiano, nadie puede decir nada malo de Jesús, nadie. Nadie puede afirmar nada malo. Ni siquiera que dijeron la palabra mal. El hombre hizo las mayores barbaridades en su nombre, esto sí, pero no fue Jesús, fue el hombre usando su nombre. Y a pesar de esta realidad, desde el principio, que es acosado por la muerte, ¿no? Siempre perseguido con una amenaza de muerte constante, y uno piensa, pero ¿por qué tanto odio? ¿Y por qué tanto rechazo si era tan bueno? ¿Por qué queremos más al Che que a Jesús? La semana pasada escuchaba a Spurgeon poniendo en evidencia justamente esta cuestión. ¿Por qué tanto odio hacia alguien tan precioso, generoso, bondadoso, absolutamente con todo el mundo? Y al final es igual, seas o no cristiano, ¿no? La respuesta es que es el único capaz de amenazar tu trono con pequeños dioses, como pequeños dioses que nos creemos. Ese es el problema. Jesús representa todo lo que el hombre quiere, pero no puede ser por sí mismo. Y evidencia al mismo tiempo la imposibilidad de ser tú mismo Dios. Por ello, si deseas participar de Él,
debes arrepentirte de ti y creer, negándote a ti mismo, para lanzarte a sus brazos. Eso tiene que ver con nuestro orgullo, eso tiene que ver con nuestro propio ego, de creernos pequeños diocesillos de nosotros mismos, ¿no? Por esta misma razón tuvo que afrontar la presión y rechazo constante de aquellos que vieron amenazados sus estilos de vida, creyéndose dioses de sus entornos y de sí mismos, ¿no? No tenían de qué acusarles y lo llevaron de un sitio para otro porque no sabían cómo lo vamos a matar a este, con qué justificación. Al final tuvieron que inventar. Muertos y sin poder ver, no podían en definitiva más que cometer el tremendo pecado de rechazarle hasta llegar al homicidio injustificado. Si tú no crees en Jesús, estás matando a Jesús en cierto modo, le estás rechazando. ¿Quién de ellos pudo o quién de vosotros tiene algo que decir en contra de esta persona de Jesús? ¿Quién? Que me lo diga. Que abandono el cristianismo ahora mismo. Lejos de ser un hermano, un salvador, un rey precioso al que rendirse por sabernos criaturas y no creadores endiosados, nuestra respuesta termina en muerte para el único santo por causa de nuestro rechazo. Y ahora piensa, ¿cómo aplica este Jesús amenazante en tu vida, a nivel personal? ¿De acuerdo? Yo quiero que esto lo veamos a nivel personal, experiencial. ¿De acuerdo? A ver, los que, por ejemplo, salimos a evangelizar en las calles, cuando hemos salido a evangelizar, así en plan directo, ¿no? Yo creo que podéis preguntarle a Teresa, bueno, personas que salen por ahí a evangelizar. ¿No es cierto que en muchas ocasiones cuando paráis a cualquier persona para hablar de Jesús, tú, pues, en tu vergüenza, ¿no?, inicias con una pregunta, ¿no? Buenas tardes, quisiera preguntarte un par de cosas, ¿puedo? Y bueno, y con que te ven bien vestido y tal, pues con mucha suerte pues se paran y sí. Entonces, aquellos que se paran, tú dices la primera pregunta, ¿no? ¿Sabe usted quién fue Jesús? Ahí hemos pinchado. Generalmente encontramos dos respuestas. Tengo mucha prisa. Mentira. Luego lo ves hablando en la siguiente esquina con alguien, porque ganas de hablar tenía, porque se paró. Pero da igual. Luego están los más honestos, que no necesitan mentir para huir, ¿no? Y te dicen, no me interesa. Bueno, bien, por lo menos es verdad, no les interesa. Eso es rechazar a Jesús. Por lo menos dicen la verdad. Podrías hacerles preguntas de política, podrías hablarles de fútbol, de COVID, de energías, de Buda, de yo qué sé, lo que quieras, pero esta palabra Jesús, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Infunde miedo? No sé. ¿Este rechazo? Quizás a que les comas la cabeza y te conviertas a una secta muy mala, que hacemos cosas raras, como amar al prójimo. ¿Qué tendrá? Bien, pues esto es lo que Jesús mismo encontró en sus primeros años en su propia tierra. Pero ahora quiero que regresando al texto entendamos que estamos en otro momento de la historia. En el texto, estamos en otro momento. Ya Jesús hace tiempo que se marchó de Galilea y ahora regresa, como ya hemos comentado, y hay algo nuevo, pues afirma el texto que por lo menos le recibieron. Gloria al Señor, que le recibieron, no le tiraron piedras así de entrada, ¿no? O sea, ya no hay ese rechazo tan grande, hay recibimiento. Y con esto entramos en el segundo punto, que lo he llamado Jesús como proveedor. Afirma el texto que le reciben porque vieron lo que había hecho en Jerusalén. ¿Ok? No que hubieran escuchado sobre sus verdades, no que le apreciaran como la persona que era, por quien era. Había interés básicamente por sus milagros, ¿no? No hace mucho teníamos un pájaro que corría por Barcelona haciendo milagros y ha movido a masas que siguen ahí enganchados por sus milagros. Los hay. Y aquí tenemos a este oficial del rey, el cual está en una situación muy complicada. ¿De acuerdo? Su hijo está enfermo, de hecho no, está mucho más que enfermo, está a punto de morir, está al límite de la muerte. Y si os parece, vamos ahora a empatizar con este hombre,
para acercarnos a su realidad y ver qué podemos extraer. Vamos a tratar de hacer experiencial la experiencia de este noble que se acerca a Jesús, ¿de acuerdo? Piensa en alguien que quieres muchísimo. No sé, a tu hijo, a tu pareja, a tu pastor de 1,72 m de alto. Suponte que tiene una enfermedad. He pensado en ELA, ¿de acuerdo? Una enfermedad rara, es una enfermedad terrible, incurable, en la que tus células motoras se van desgastando y dejan de mandar impulsos a todo tu cuerpo, por lo que dejas de moverte físicamente. Al final ya ni respirar puedes y terminas muriendo. Has tratado de salvar, suponiendo que sea tu hijo, por ejemplo, has tratado de salvar a tu hijo de todas las formas. Eres alguien poderoso y los mejores médicos ya le han visitado y todos coinciden en lo mismo. No hay remedio. Está ya en la última fase de esta enfermedad que sabes por los médicos que va a ser inminente y de pronto escuchas de alguien que está a unos 30 kilómetros, que es de lo que estaba este noble de Jesús, y parece que pues cura cosas incurables, hace milagros, ¿no? Y caray, tú dices, no, me voy, ¿no? Es tu hijo o tu pareja y dices, lo dejas todo y vas a buscarle antes de que llegue ya el último aliento y de que no haya ninguna esperanza. Claro que sí, tú lo dejas todo. Aquel hombre coge sus trastos y dejando a su hijo al cuidado de los demás, él mismo se lanza, mochila en su espalda, para ir a buscar vida para su hijo. Aunque sea una posibilidad entre 2 millones, qué sé yo, ¿no lo harías? Poco sabía él, en realidad, que iba a buscar vida, no solo para su hijo, sino para su hijo, para toda su familia y para él mismo. Es una maravilla, se me pone la piel de gallina. Y luego llegas, imagínate tú en la cena, llegas y te lanzas al suelo, siendo tú una persona de cierto nivel, te lanzas al suelo y ruegas a un señor que va con sandalias, que no tiene mucho flow, y le dices, por favor, vente a mi casa, mi hijo se está muriendo, no te importa rebajarte, no te importa, lo que estás a punto de perder es tan grande que no te importa suplicar. Este padre tenía un cargo importante, era una persona cultivada, todo esto le supera. Piénsalo, ¿no lo harías tú si hubiera una sola posibilidad? Lo harías. Ahora bien, ¿qué le motivó a este hombre para pedir ayuda precisamente a Jesús? ¿Qué le motivó? ¿Qué le motivó a este hombre? ¿Su fe? No. Fue su desesperación. Este hombre estaba desesperado. Su necesidad. ¿De qué si no Dios le responde, ay, si no viereis no creeréis? No había fe. Entonces, en realidad, este hombre lo que quiere de Jesús en este punto no es a Jesús para nada. Solo quiere usarlo para que su hijo sea sanado. No hay fe salvífica. Hay un interés desesperado. Fíjate, pues es el punto. Este hombre es en realidad un usurpador de la bendición de Dios, por querer la solución prescindiendo del autor de la solución. Lo he visto tantas veces. Lo he visto tantas veces. Nos acercamos más o menos a las personas en base no a lo que podamos aportar en sus vidas, sino en base a lo que éstas pudieran aportar a nuestras vidas. Con Jesús hacemos lo mismo. Y si creemos que alguien no va a poder aportar nada, entonces perdemos el interés. Lo he visto en casa muchísimas veces. Han pasado muchas personas con problemas de adicción y otros problemas. Todos conoceréis, tendréis vuestras experiencias. Cuestiones matrimoniales severas, problemas mentales, vidas rotas, personas desesperadas como este papá. Y llegan desesperados buscando cualquier solución, se agarran a cualquier cosa.
¿Que hay que ir a la iglesia evangélica de Vilafranca? Voy. ¿Que hay que estar en el culto y hay que hacer como que estoy muy alegre como los demás? Pues voy. ¿Que hay que aprender un lenguaje y una forma de funcionar? Pues lo hago. Si esto me ayuda a mi enorme problema, ¿no? Especialmente lo he visto en personas con adicciones, ¿no? Los cuales muchas veces llegan a fijar sus vidas como ejes de sus vidas, su adicción, y ponen a Jesús como una mera herramienta que les sirve para no caer de nuevo en la adicción, pero el objetivo no es Jesús, es la adicción. No obstante, cuando empiezan a resurgir de su esclavitud a las drogas, ya Dios es prescindible. Ya no le necesitan ni nos necesitan a nosotros, entonces se lanzan de nuevo a ser sus propios dioses y amos de sus propias vidas, y entonces vemos como lentamente de nuevo se van degradando, porque si algo nos enseña la vida es que no sabemos vivirla. Hemos recibido últimamente algunos golpes, ya sabéis, a personas muy cercanas que amamos mucho y que, bueno, pero la cosa es que a Dios no le basta sacarte de una adicción. La cosa es mucho más grande. Dios quiere darte infinitamente más que incluso lo que tú quieres extraer de Él. Dios es precioso y es tan generoso. Fijémonos en este noble. ¿Cuándo este hombre se convierte? Fue tras ver el milagro de sanación de su hijo, que vio y creyó. Él regresa a su casa, sí, porque creyó que Jesús le habría salvado. No creyó en Jesús, creyó que Jesús habría salvado la vida terrenal de este. No obstante, es tras el encuentro que debemos fijarnos que Jesús le dice, vete, y este le cree y se va, ¿no? No necesariamente que creyeran Jesús como Salvador personal, sino que creyó, pues eso, lo que hemos dicho. Quizás por la necesidad de creer algo así desde su propia desesperación, ¿no? Si hubiera una posibilidad entre mil, si ya le he dicho que la ha salvado, pues voy a ver, ¿no? Pero no podía conformarse y no debió de conformarse solo con una vida en este mundo para su hijo, para que al cabo de 4 días terminara muriendo eternamente en el infierno, porque es lo que iba a pasar, ¿no? Alargar la vida en este mundo para terminar eternamente en el infierno, pues oye, pues mal negocio, ¿no? Ni siquiera conformarse solo con una vida eterna. ¿Por qué conformarse solo con una vida eterna? Jesús se entregó a sí mismo por ti, se entregó a sí mismo por Él. El tesoro no está en la vida eterna siquiera, tampoco en nada que tenga que ver con esta vida. El tesoro es Jesús. ¿Entendéis quién es Jesús? Y este es el punto. Cristianos y no cristianos, ¿eh? Y cristianos, ¿eh? No tenemos que quedarnos con la obra pudiendo quedarnos con el Creador. Cristo se entregó, no que nosotros los cristianos le escogemos y tiramos como de Él, sino que Él bajó, Él se entregó, así como por amor a ti, en obediencia al Padre, para perdonarte y hacerse suyo, y su vida, su muerte, su resurrección, lo que hemos recordado, es para ti. No somos usurpadores de Cristo. No deberíamos ser usurpadores de Cristo. Él nos ha amado y nosotros debemos amarle por quien Él es, no por lo que pueda hacer en nuestra vida, no por lo que Jesús pueda aportar, no para vivir mejor aquí y ahora. Nos estamos equivocando. Todo esto sirve para llevarnos a ver quién Él es verdaderamente. De ser así, si tu Cristo no es el centro de tu vida, si no es más que un proveedor de vida, un complemento en tu vida, el cual usas para vivir con unos valores, y eso sí, con unos valores muy majos los cristianos, ¿no? Que además funcionan porque está demostrado, ¿no? Y un estilo de vida que sencillamente te parecen pues mejor que los del mundo, porque es que el mundo está muy estropeado, ¿no? Además aquí hay una alegría, ¿no? Cuando llegas aquí, ves que aquí la gente tú se abraza, hay un cariño y hay, no, esto, pues yo me quedo con esto, tú. Pues, ¿qué quieres que te diga? Eres muy pobre. Pues pudiendo tener al quien es vida,
te quedas solo con tu miserable vida y con una sentencia de muerte al final. Debes entender que cuando esto es así, Dios no es Dios para ti. Es solo un genio de la lámpara al que intentas utilizar para obtener de él lo que se te antoja para tu propia vida, sin tener en cuenta el infierno eterno que te espera. Que te estás creyendo tú el rey que va determinando a partir y hasta dónde va a tener un papel en tu vida. Como si el actor secundario de tu historia fuera Cristo. Tú eres entonces el que ejerces de dueño y señor de tu vida. Eres tú eres Dios. Pero no con este noble. La historia de este noble no termina así, gracias a Dios. Y espero que la tuya tampoco. Empezó así, pero no terminó así. Porque Jesús, este complemento de vida para algunos, deja de serlo y pasa a ser el centro de sus vidas. Y así también con este noble. Cierto, le fue necesario llegar a su casa y recibir la grata noticia de que sus sirvientes estaban ahí como ansiosos de decirle, ¿no? Tu hijo está vivo, ¿no? Necesitó confirmación. Pues lejos de abrazar a todo el mundo y saltar de alegría cuando llega y cuando ve a su hijo, no le fue suficiente el que estuviera vivo como para descansar en que Jesús había hecho aquello, ¿no? Incluso, y necesita preguntar, oye, a ver, vamos a parar el momento. ¿A qué hora ha pasado esto? Porque fíjate tú que si se ha puesto bien, yo qué sé, porque se ha puesto bien, ¿esto a qué hora pasó exactamente? ¿No? Dice el texto. No, fue a las 7, fue justo en el punto, en el momento. Y entonces dice el texto, entonces creyeron. Él y toda su familia. Qué gozada. A veces necesitamos estas cosas, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? A mí me hizo falta una mujer preciosa para poner orejas a lo que Dios quería decirme. Luego tengo como centro al Señor y como esposa a aquella mujer preciosa. Si eso no es generosidad, vamos a seguir con el tercer punto. Como lo que tiene que ser Jesús como Rey y Señor. A veces hay películas que son tristes, ¿no? Y películas que son muy duras y que estás sufriendo. Si te gusta el cine, pues... Pero hay un final precioso. Y en fin, has sufrido tanto como que te quedas al final. Bueno, vale, llevo sufriendo toda la película, llega al final, muy happy flower, pero ¿ahora qué? Ahora se acaba la película. The end, acaba bien, sí, pero quiero ver más. ¿Qué pasa con esa familia, no? ¿O qué pasa con ese matrimonio? ¿O qué pasa? ¿Cómo sigue la película, no? Y con esta me pasa un poco lo mismo con este texto, ¿no? Me encantaría que siguiera. ¿Cómo vivirían a partir de entonces este oficial y su familia? ¿Cómo cambiaría sus vidas, no? ¿Comerían perdices o qué comerían, no? Dios les había salvado, no de la muerte en esta vida terrenal, sino Dios les había salvado, les había dado la vida eterna, pero es que Dios mismo se entregó a sí mismo, ¿no? Pero lo mejor es que estaban en Cristo entonces, tenían a Cristo en sus vidas. Ahora bien, es cierto que no le honra mucho a este oficial la realidad de que no tuviera suficiente con haber estado incluso presencialmente frente a la persona de Jesús, frente a Dios. Dichosos los que creen sin haber visto, ¿verdad? Juan 20, 29. Es una realidad aplastante. El Señor usa auténticas crisis y dificultades para llevarnos a sus pies. Vais a ver lo que ocurre con lo de Ucrania. En ocasiones jugando con la misma vida, tal y como le conocemos, Dios en realidad lo que está haciendo es amarnos con hechos, dando verdadera vida, que tiene que ver, sí, con esta vida, pero sobre todo con la venidera. Pienso mucho en las víctimas de esta injusta guerra que está dejando
a amigos como nuestros amigos que tenemos aquí de Kiev, los está dejando fuera de sus tierras con muchísimo dolor, con muchísimo sufrimiento. Y sueño más allá de la guerra, sobre todo cómo el Señor puede estar permitiendo todo esto. Y puedo llegar a tener gozo de saber que muchos van a ser salvados de algo mucho más alto que las balas y los cañones. Más allá de bombas y misiles, salvos para vida eterna, con Cristo en el centro de sus vidas. Personalmente he podido apreciar, por ejemplo, la necesidad de que personas enfrenten grandes enfermedades, tan severas como un cáncer terminal, ¿no? Me acuerdo de un caso muy cercano. Esta enfermedad lleva a la persona a tal situación de vulnerabilidad casi insoportable para generar una revolución preciosa en tu corazón. El cáncer es fantástico porque te da tiempo, no es una muerte súbita. Y ese tiempo te obliga a preguntarte las cosas que importan. Y eso puede acercarte a la realidad de Cristo. Y estas personas que sufren, bueno, estos ejemplos que tengo, estas experiencias que he tenido con estas personas, algunas de ellas, llegan a poder afirmar con palabras, pero sobre todo con una mirada y con una expresión corporal que te pone de manifiesto una realidad muy gorda, muy gorda. Valió la pena. Valió la pena. Bendito cáncer, afirma Karima con la voz bien alta. Bendito cáncer. Cuando no sabíamos cómo iría esto, por la realidad espiritual que era en su vida. Este hombre estaba desesperado y fue por cualquier ayuda, pero por la gracia del Señor, el mismo Cristo en su soberanía se le puso en su camino, aunque pudiera parecer al revés. Y a pesar de que en realidad trataba de usar a Jesús sin tener interés alguno en la persona de Jesús, a pesar de que ya Jesús sabía esta realidad, en su misericordia, en su generosidad, va y lo bendice con su gracia salvadora, sanando a su hijo y repartiendo vida para toda la familia. ¿No? Tú ves la magnitud de esto. No sé, ¿entiendes por qué estás aquí? ¿Por qué estás escuchando esto? ¿Sabéis? Lo mismo yo mismo he sido un usurpador de Jesús, de confesarlo, y tuve que pedir perdón mientras trabajaba en esta predicación varias veces porque te obliga, ¿no? Yo mismo le he usado y de hecho en ocasiones trato de usarlo como proveedor de mi vida, de la vida que yo he determinado vivir. Lo sé porque le amo, pero sé también que todavía me amo demasiado. Creo en Él, pero todavía creo demasiado en mí. Ocurrió así en aquella cruz. Piénsalo, yo fui inicialmente el que le rechacé. Fui yo, escupiéndole, cuando Él moría por salvarme. Fue mi pecado el que le clavó allí. Fui yo. Yo mismo traté de usurpar de sus bendiciones, pero sin amarle a Él por encima de todas las cosas. No obstante, tengo que afirmar y afirmo que sí. Él es verdaderamente mi Salvador. Él es mi Señor. Y lo digo con total convicción, con palabras claras. Orgulloso de ser un siervo del Señor. Y puedo afirmar con la boca bien grande que le amo hasta donde este corazón estropeado le permite. Pero que por su gracia y su amor es que soy santo y precioso a sus ojos ya hoy, como todos aquellos que le tenemos. Y eso conociéndome, conociendo mi corazón y viendo de dónde vengo, me llena de gozo y me maravilla. Estas verdades me llevan a ubicarme en mi lugar y a poner a Jesús en el suyo. Y esto es grande y es maravilloso.
pero por encima de ello le amo a Él, porque es quien dijo ser. Cristo es mi precioso y fiel Creador, mi precioso y fiel Salvador. Amén. Padre, gracias porque estamos en medio de esta crisis, no salimos de una crisis que nos metemos en otra. Consecuencia de este mundo caído y de nuestro propio pecado. Nos confesamos culpables, Señor. Y te pedimos perdón y te ruego, Señor, te ruego, sin ningún derecho, que seas tú reconstruyendo nuestros corazones. No somos capaces de ubicarte, de darte el lugar primordial de nuestras vidas, delante nuestro. No somos capaces. Como tú no hagas esto, como no sea tu Espíritu, Señor. No sé si todos lo queremos, pero te ruego que lo queramos. Queremos quererlo, Señor. Queremos querer que tú seas el centro de nuestra vida, que seas tú cambiando y que esto se ponga en evidencia y que muchos, Señor, puedan vivir esta realidad de amor y compartirlo, Señor. Son tiempos difíciles, Padre. Son tiempos de guerra. Te necesitamos especialmente ahora, Señor. Siempre te necesitamos. Ahora más. Gracias, Señor. Descansamos en ti en nombre de Jesús. Amén.